es héroes del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dar a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo esté. Lucha en nombre del Señor sin desfallecer. En la lucha vencedor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dar a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Vamos a orar para encomendarnos al Señor, que Él sea quien nos dirija en esta tarde en el estudio maravilloso que estamos teniendo del camino a Cristo, que es como un manual, manual para este tiempo. Em, es justificación por la fe, el tema de todo el camino a Cristo, no es otra cosa. Entonces, pidámosle al Señor que sea Él quien nos dirija, quien nos enseñe, quien nos guíe el tema. Bueno, vamos a orar. Bendito Señor Jesucristo, buenas tardes. Lindo es poder participar de tu culto, cantar himnos para la honra y gloria del Padre, para tu honra y tu gloria y para la honra y gloria del Santo Espíritu de Dios. Gracias al Padre Celestial que nos ha reunido esta tarde para este culto en honor a su santo nombre. Y pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ha concedido el Espíritu Santo, tanto para recibir el mensaje que tienes en el camino a Cristo, como para entenderlo, para hacerlo nuestro, y también para participar, para preguntar, para charlar aquí entre hermanos y poder enriquecernos. Quítanos el temor, Espíritu Santo, de hablar, de abrirnos, que podamos abrirnos un poco más y tú nos puedas ayudar, Señor, en medio de esta reunión, en los muchos problemas que podemos estar enfrentando de carácter, en lo que no entendemos, en lo que no comprendemos todavía, en lo que todavía no vemos la salida, pero por fe, Señor, sabemos que hay salida porque en ti hay poder. Jesucristo, mi Salvador, dirige el tema, por favor. Tú eres nuestro Maestro, tú eres el que dirige, el que enseña. Tómanos a cada uno, Señor, y haz conforme a tu voluntad, Señor, y que esta tarde se reparta el pan del cielo, como a ti, oh Señor, te ha placido el dárnoslo en esta tarde. Jesucristo bendito, nos encomendamos en tus manos y a tus pies queremos aprender. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Vamos aquí en capítulo 8, página 70, párrafo 2. Una voluntaria para leer, si es tan amable, nos puede ayudar a leer aquí. Página 70, párrafo 2. ¿Quién Yo, digo yo? Gracias, hermanita Carolina, por favor. Adelante. dice, la vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él
es como serás transformado a su semejanza. Miren qué hermoso párrafo. Me voy al final, acá donde dice, amándole, imitándole y dependiendo enteramente de él. Tres cosas. Es así como dice, serás transformado a su semejanza. ¿Se acuerdan que la semejanza, pues no, ni siquiera nuestros padres la desarrollaron porque fueron desobedientes? Entonces, nosotros estamos llamados a ser transformados a su semejanza. Acá lo está diciendo claramente. Entonces, tres cosas: amándole, imitándola y dependiendo enteramente de él. Son tres labores en las que debemos enfocarnos. No en mirarnos a nosotros mismos. Por eso acá la hermana Joy empieza a hablar ya del tema cuando nosotros empezamos a depender de nosotros mismos, ¿sí? O sea, esto parece, o sea, es sencillo de decir, pero de vivir es fácil, ¿no? No has de mirar a ti mismo, ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Ahí está la clave, el secreto del crecimiento cristiano. Muchas veces fallamos es porque nos empezamos a ver a nosotros mismos. ¿Recuerdan la experiencia de Pedro cuando Jesús le dice que sal de la barca y camina sobre el agua? Y al principio Pedro tuvo éxito, ¿no? Él, vio y caminaba sobre las aguas, algo que nunca había vivido, algo que parecía imposible, es un milagro de Dios porque pues Jesús tiene poder para caminar sobre el agua. Él está por encima de las leyes físicas que él mismo creó. Y le dijo a Pedro que participara de esa experiencia, digamos, era una prueba para él, una enseñanza para él y todos los discípulos. Entonces él sale de la barca. Bueno, al principio ellos no sabían que era él, ¿no? Estaban indecisos porque pensaban que era un fantasma al principio. Entonces había que falta de confianza. Al tener miedo y al creer que era un fantasma, era falta de confianza e incredulidad también, porque pues sí, decían que era el Mesías, pero de ahí a que era Dios, pues no habían visto una manifestación así. Entonces se asustaron, pero después Pedro dijo, si eres tú, Señor, manda que yo salga de la barca y vea a ti, ¿no? El más usado, el impulsivo, el que... Pero detrás de eso había como algo que el Señor quería enseñar, entonces le dice a Pedro, sal de la barca, camina, ven hacia mí. Entonces él empieza a experimentar eso y dice que mientras estuvo fija su mirada en Jesús, él caminaba sobre el agua. Pero en ese trayecto llega un momento en que se empieza a mirar a sí mismo. ¿Y qué ocurre? Cuando él empieza a mirarse a sí mismo, o sea, deja de mirar a Jesús, ¿qué ocurre? Todos conocemos la historia. Empieza a hundirse, sí. Empieza a hundirse, empieza a hundirse y se hundió. Entonces él dice, maestro, sálvame que perezco. Y el Señor le pone la mano y lo saca del agua. Eso nos pasa a nosotros. ¿M? ¿Por qué? Porque nos miramos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué obras estoy haciendo? ¿Cuáles me falta por cumplir? Pero en ningún momento aquí del camino a Cristo nos ha hablado que nosotros debemos enfocarnos en obras. ¿Sí? En lo que nosotros podamos hacer. En ninguna parte de lo que hemos leído. Sí habla de las obras como un resultado de la fe, o sea, un resultado, una consecuencia natural de una fe genuina, una fe desarrollada, una fe de Cristo. Pero acá lo único que habla es de conexión con Cristo. Miren la conexión. Tu debilidad está unida a su fuerza. Tu ignorancia únela a su sabiduría y tu fragilidad únela a su eterno poder. Esto es una persona conectada con Cristo.
Cuando nos centramos en nuestras propias obras, estamos dejando de mirar a Cristo y no estamos conectados con Él, nos desconectamos antes. Porque cuando yo estoy mirando mis propias obras, pues yo no me siento tan débil, porque pienso que depende de mí el hacer buenas obras. No me siento ignorante, porque soy yo el que resuelvo las cosas. Entonces yo no estoy conectado a su sabiduría, porque ¿para qué si no la necesito? O la necesito a veces nomás. Y no me siento frágil, porque yo puedo, porque lo estoy logrando. ¿Ven? Pero no es Cristo el que está, no son mis falencias las que están conectadas al poder de Cristo. Cuando hay esa conexión, es que Cristo actúa a través de esa conexión y va transformando. ¿Ok? La vida en Cristo así se convierte en una vida de reposo. Estar con Cristo es una vida de reposo. Sí, no es una vida de éxtasis de sentimientos, como dice acá. Y debe haber una confianza continua y apacible, no basada en la emoción. Porque es que a veces por emoción nosotros hacemos o decimos muchas cosas, pero luego pasa la emoción y ya, ya no es igual. No, la vida de Cristo no es eso. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Ya hablé mucho. Preguntas, ¿qué le llama la atención? ¿Qué piensan ustedes? Esa es como lo que hablábamos esta mañana, la justicia de Cristo, la justicia, Claro, ¿sí? claro, claro, claro. Sí, cuando yo me conecto a Él, pues su justicia va siendo transferida a mi vida, va siendo imputada, dice, ese es el término que se utiliza en el espíritu de profecía. Claro, pero el problema es que el laodicense, el de la iglesia de la Odisea, que somos nosotros, no nos sentimos débiles, ni ignorantes, ni frágiles. Tendemos a sentirnos todo lo contrario. ¿Eh? Dice la palabra, somos miserables, ciegos, pobres y desnudos. Entonces no nos damos cuenta de eso. Entonces, claro, en nosotros hay injusticia. Y el hecho de que yo haga las cosas por mi cuenta, con mi propia fuerza, eh, simplemente estoy negando la justicia de Cristo. O sea, estoy diciendo no la necesito porque yo tengo justicia suficiente para hacer las obras de la ley. Todo lo que me diga la ley yo lo voy a hacer porque Dios lo dice. Entonces, ¿dónde está mi debilidad? ¿Dónde está mi ignorancia? ¿Dónde está mi fragilidad? No, no existe. Pareciera que no soy consciente de ello. O a veces en algunas cosas soy consciente, pero en otras no. Entonces, aquí la hermana Juárez nos está hablando de que debemos fijar nuestra atención en Jesús. Amarle, imitarle y dependiendo de él. Es un proceso, ¿no? No es que sea ya de un momento a otro, ¿no? Tienes que irlo conociendo. Para amar a alguien, tienes que enamorarte de esa persona. Tú no puedes amar de un momento a otro. Tiene que haber un lazo, una conexión entre esas dos personas para uno poder decir yo amo a alguien, ¿sí? Tienes que conocerla, caminar con esa persona. Yo no puedo amar a quien no conozco. Ya es puro sentimentalismo y emociones que me engañan, ¿sí? Entonces, yo no puedo. Es un proceso. Por eso, a medida que nos vayamos conectando con el Señor más y más, pues es imposible no amarle. Su grandeza, su forma de ser, su forma de actuar, su forma de resolver las cosas, su poder, sus milagros, o sea, todo eso nos va llenando de amor hacia Él. Cómo me trata, cómo me conduce, cómo no me da lo que realmente mereciera.
cómo me muestra su misericordia, cómo hace por mí lo que yo no puedo hacer, cómo me anima a hacer lo que yo sí puedo hacer, me da fuerza para hacerlo. O sea, todo eso, cuando lo voy viviendo con Él y compartiendo con Él, porque es que en las luchas es con Él, pues me voy a enamorar de Jesús y voy a querer imitarle. O sea, es algo natural, espontáneo, porque eso es lo que Él inspira. Y claro que voy a querer depender más y más de Él, porque yo veo que con Jesús las cosas son diferentes. Con Jesús hay reposo, hay salidas, hay lecciones, hay aprendizaje. O sea, con Jesús todo es diferente. Entonces es imposible no sentir estas cosas, pero ya por convicción, no por emocionalismo. Como lo dice acá, no hay éxtasis de sentimientos, ¿sí? Es algo muy racional, muy de convicción, que yo ya camino con él y digo, no, yo lo amo, quiero ir al cielo es por él, ¿sí? Quiero imitarle porque me inspira y quiero depender enteramente de él porque ya confío en él. Entonces tú no le puedes entregar la vida a alguien que no conoces, difícilmente. Y eso es esa conexión es la que produce la transformación, o que Dios, o que lo que Jesús hace. Más bien, la conexión es lo que Jesús utiliza para transformarme a su semejanza. ¿Es claro? Yo veo, bueno, me llama la atención. em, la primera frase dice, la vida en Cristo es una vida de reposo. Me llama la atención la palabra reposo y lo que dice a continuación, confianza continua y apacible. Reposo y apacible, no es como dejar, cuando se logra dejar las cargas en él, tu vida debe ser tranquila, debe ser feliz, con mucha confianza a pesar de lo que haya. O sea, como que ya estás confiando en él y ya están tus cargas en él. Entonces no debe haber como esas angustias, haber mucho reposo porque ya esperas en el Señor, mucha calma, incluso hablando cotidianamente, ya eres una persona calmada, ¿no? Eso es como el cambio que hace el Señor, ¿no? Como visiblemente es así. Yo me imagino Abraham, lo que he leído en Patriarcas y Profetas de Abraham y Sara, porque son los dos, eso era lo que mostraban y llevaban a cada hogar cuando trabajaban en cada hogar, porque ellos trabajaban mucho en los hogares, enseñando cómo es ser un hogar y mostraban esa vida tan apacible, ¿no? Una vida de reposo. Y también se veían en sus vidas, ¿no? Lo mismo en Moisés, entonces uno como que ve esa característica, ¿no? La apacible, la quietud, la confianza. Es lo que me llama la atención también. Ok. Ese reposo no quiere decir que no van a haber problemas, dificultades, no. Pero Ese- cómo los afrontas, ¿no? claro. Y tampoco quiere decir que no hagas nada, pero más o Ujú, menos cómo debe ser tu vida también, sí. claro. Enfrentar un asunto difícil con Cristo es diferente a enfrentarlo sin Cristo. O sea, en él haya reposo. Esa idea está expresada en el siguiente párrafo. Sé, mi amor, si quieres ayudarnos a leer este, ya que mencionaste ese tema, que está aquí justo en el siguiente párrafo. Dice, el Señor dice, permaneced en mí. Estas palabras expresan una idea de descanso, estabilidad, confianza. También nos invita a venir a mí y os daré descanso. Las palabras del salmista hacen resaltar el mismo pensamiento. Confía calladamente en Jehová y espérale con paciencia. E Isaías asegura que en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este descanso no se obtiene en la inactividad, porque en la invitación del Salvador la promesa de descanso va unida con un llamamiento a trabajar. Tomad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. El corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ardiente y activo en el trabajo para Él.
Entonces ahí está la explicación de la idea de qué es ese reposo, qué es ese descanso en Cristo, ¿no? No tiene que ver con la inactividad, ni con que no va a pasar nada. No, eso dice que toma mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. ¿Alguien sabe qué es un yugo? Lo que le ponían a los toros para que jalara, em, para ayudar A jalar como la carga. a jalar la carga, sí. Y también A, para ara- campo, a arar la tierra. Eso es un arar la peso, ¿no? tierra. Eso pesa, ¿no? Sí, eso es un pesadísimo. El yugo, eso se llama el yugo. No era para cargar cosas, sino para arar la tierra. Ojo con eso. ¿Cuál es el trabajo primario que Jesús nos llama? ¿Mm? Si nos dice, tomen el yugo sobre ustedes y hallaréis descanso, pareciera una contradicción, ¿no? Porque el yugo es una cosa que le ponían a los bueyes. Bueno, sí era pesada, pero para ellos no era pesada, porque pues un buey, imagínese un buey de 2 toneladas, pues eso no es lo mismo para uno, ¿no? Pero es un yugo que Dios coloca sobre nosotros. Pero ese yugo tenía un propósito, era arar la tierra y que esos bueyes se fueran derechito, ¿sí? No se desviaran ni a derecha ni a izquierda, sino que ese yugo los mantenía en línea recta para poder hacer el surco sobre la tierra de forma recta. ¿Qué podemos extraer de ahí como lección espiritual para nosotros? Que ya lo hemos visto. ¿Qué es arar la tierra en sentido espiritual? ¿Alguien se acuerda? Pues alistar espiritualmente como, así como se hará la tierra, alistarla, abonarla, em, darle cosas, echarle cosas buenas para que produzca un buen alimento, una buena cosecha. Sí, Entonces, ese abono es Cristo Jesús en nosotros, es lo que sí, hace pero el Señor en nosotros. antes de abonarla, primero hay que aflojarla, porque para eso eran los bueyes, porque ellos eran fuertes. Entonces, lo que se hacía era aflojar la tierra y abrir un surco, ¿sí? Que ellos abrían recto y ahí ya después se le ponía el abono, se le ponía el agua, los nutrientes y se ponía la semilla. O sea, es previo a lo que está mencionando mi mamá, el yugo. Entonces, ¿qué será arar la tierra? Prepararla. Exacto. Aflojar el corazón. Duro, Eso, porque el corazón, como la tierra, cuando tú no puedes sembrar ahí, porque si no la pobre raíz, no, eso no va a poder ni salir ni eso, para abajo ni para arriba. Entonces, eso. así mismo nuestro corazón duro hay que aflojarla para después poder poner su semilla, ¿no? Sí, claro. Ahí está. Un cambio de corazón. No, Ok. aflojar el corazón. No cambio, todavía no. Aflojarlo. ¿Por qué? Dejarse trabajar. Eh, sí, Ok. dejarse poner el yugo. Dejarse poner el yugo. Saben que los bueyes no siempre les gustaba el yugo. Los bueyes jóvenes eran más ariscos con ese yugo y se hacían daño a veces por querer quitarse el yugo. Pero el buey que ya llevaba tiempo arando la tierra, ese buey era mansito. Él ya le ponían el yugo, él no se pone arisco, no patea, ya sabe que le van a poner el yugo, inclusive ya sabe el camino que tiene que seguir, no protesta. Es como nos pasa a nosotros. Cuando nos entregamos a Cristo y Él nos empieza a colocar el yugo para aflojar el corazón, que lo tenemos duro, somos rebeldes, ¿sí? Somos duros, no nos hemos entregado. Entonces el Señor tiene que ponernos el yugo. Pero cuando pasa el tiempo, ese corazón que se afloja
nos hace mansos. Por eso dice el Señor, hallaréis descanso. Este versículo está con la frase donde dice el Señor, o sea, porque aquí la hermana Juárez solo utiliza un pedacito. El Señor dice, mm, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? O sea, él dice, la frase completa es, tomad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien, todo eso va unido. El aflojar el corazón, que es una labor entre el Señor, pero tú también tienes que poner tu parte, nos va a dar descanso al final. Porque es que la rebeldía pesa y enferma. El orgullo pesa y enferma. Eso es lo que nos estresa y nos enferma. Esos dolores, todas esas cosas que tenemos, esas cargas, y el corazón lo ponemos duro y nos cerramos y guardamos allá todo ese dolor, ese rencor, entonces esa tierrita ya está dura, allá eso no penetra la semilla del evangelio, ¿no? No porque nos hayamos bautizado ya la semilla está ya fructificando, no, el corazón es duro, somos duros de cerviz, entonces hay que aflojarlo. Entonces, no olvidemos esta lección, ¿sí? Eso es la primera obra es esta. Eso es lo primero que el Señor les mandó a trabajar a los discípulos. Ya cuando se convirtieron en apóstoles, fueron a trabajar, bueno, no mentiras, antes, cuando fueron discípulos también los mandaron a trabajar para predicarles el evangelio a otros, pero primero tenían que vivirlo, tenían que experimentar el yugo del Señor, tenían que comenzar a aflojar ese corazón, ¿sí? Y es un proceso. Bueno, aquí en el siguiente párrafo hay algo bien interesante. A ver, Yo voy a leer. vale, un segundo porque este párrafo está un poquito grande, entonces voy a tratar de enfocarlo lo mejor posible. ¿Ahí lo ves bien? Sí, Bueno, intenta leerlo, por favor. cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo, la fuente de la fortaleza y la vida. Por esto Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador, a fin de impedir la unión y comunión del alma con Cristo, valiéndose de los placeres del mundo, los cuidados, perplejidades y tristezas de la vida, así como de nuestras propias faltas, imperfecciones o de las ajenas. Procura desviar nuestra atención hacia todas estas cosas o hacia alguna de ellas. No nos dejemos engañar por sus maquinaciones. Con demasiada frecuencia logra que muchos, realmente concienzudos y deseosos de vivir para Dios, se detengan en sus propios defectos y debilidades, y separándolos así de Cristo, espera obtener la victoria. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestro pensamiento, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendémonos a Dios, la custodia de nuestra alma, y confiemos en Él. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él. Piérdase en Él nuestra personalidad. Desterremos toda duda, disculpemos nuestros temores, disipemos nuestros temores. Digamos con el apóstol Pablo, vivo más, no yo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Reposemos. Ay, ahora ¿dónde está? Ahí, ahí te lo subí un Eh, poquito. Aquí, reposemos en Dios. reposemos en Dios. Él puede guardar lo que hemos confiado. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores y eh, por, y por medio de aquel que nos amó.
Sí, es como que es que se me corría y bueno. Reposemos en Dios. Él puede guardar lo que hemos confiado. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay un comentario del anterior párrafo, una respuesta a un comentario de la hermana Neida de lo del yugo, que es no se queja, que estaban preguntando Ah, ok, Ujú. gracias, sí, señora. Sí, del animal, ¿no? Que no se el queja cuando animal, es, ajá. sí. Igual El, nosotros. el buey ya, después de tantos años, ya no se queja. Así seremos nosotros, mansos y humildes como el Señor Jesús. Entonces, miren, yo como que saco una conclusión general y veo que en la Biblia, ¿no? Siempre donde el hombre falló es cuando dejó de consultarle a Dios, cuando dejó de depender de Dios y cuando se puso a pensar en sí mismo. Siempre, ¿sí? Abraham falló cuando se estuvo de acuerdo en tomar a la sierva de Sarai, su esposa, como esposa, pues pensando que por ahí iba a llegar la descendencia. ¿Qué pasó ahí? Pues dejó de depender de Dios, dejó de mirarlo a él y se preocupó por sí mismo y por su esposa. No le preguntó al Señor, ¿es así que me vas a dar el hijo? Era sencillo, pero ¿cuántas veces nosotros no caemos por la misma razón? O sea, no preguntamos a Dios, no dependemos de Él, no nos detenemos por lo menos a esperar, pensar, meditar, orar, no. Simplemente tomamos la decisión y ya. ¿Cuántas veces la hemos embarrado, no? Y así ha sucedido en la palabra. Han cometido tremendos errores que solamente era preguntarle al Señor, no más. Sí, y ya estamos hablando de personas que le preguntaban al Señor, como David, por ejemplo. David le preguntaba todo. Él no salía a una batalla sin preguntarle al Señor si ya le iba a dar esa victoria. Siempre así. Y miren, cuando menos pensó, se fijó en sí mismo, estaba ya su reino estable, ya estaba como rey, todo esto, la influencia del poder, dejó de mirar a Cristo y cometió el error más grande de su vida, De fue tomar a acuerdo. esa, tomar a Betsabé, ¿sí? Entonces, noten que siempre es por esto que explica la hermana White. Nosotros nos detenemos a pensar mucho en nosotros mismos. Eso nos aleja de Cristo. Y eso es lo que Satanás quiere, que nos enfoquemos en nosotros mismos y dejemos de mantener la atención en Jesús. ¿Ok? ¿Cuáles son las armas que él utiliza? Bueno, los placeres del mundo, lo que a mí me atrae, los cuidados de esta vida, perplejidades, tristezas, ¿sí? Nuestras propias faltas, imperfecciones, o tal vez las ajenas, ¿no? Dice acá la hermana White. Todo lo que sea desviar nuestra atención de Jesús, Él lo va a usar. ¿Ok? ¿Alguien quisiera aportar algo, preguntar algo? Como dice el himno, fijar nuestros ojos en Cristo. Amén. No Que, debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos. Mire. Sí, sí. no, que es que me acordé de la visión de Helen White, cuando veía que todos estaban por un camino y solo aquel que miraba al fondo la luz, que era Jesús, pues no tropezaba, no se caía, ¿no? Los que dejaban de mirarlo se caían, tenían que volverse o algo pasaba, ¿no? Entonces eso mismo es nosotros al dejar de fijarnos en Jesús tropezamos o pasan cosas, entonces nos retrasamos o nos quedamos ahí. Y recuerdan la historia de, no recuerdo bien si es Moisés, cuando el pueblo empezó a adorar ídolos, algo así, y que entonces el Señor le dijo que hiciera una serpiente para que el pueblo mirara y fuera sanado. Sí, y ¿qué punto O, s- o quieres sea, resaltar, Manolo? Sí. o sea que ahí eso era un Jesús, o sea, era un Jesús resucitado. Si miramos a Ah, Jesús, ya. no vamos a desviarnos, ¿sí?
si lo Mm. miramos a él. Sí, el incidente que mencionas es cuando fueron mordidos por serpientes. Todo el Y, pueblo perecía. exacto. ¿Y por qué? Entonces el Señor, Desobediencia. sí, ajá, por la desobediencia. Entonces ahí Moisés, pues eso fue una orden del Señor, ¿cierto? Sí, Que, que hiciera una serpiente y que cada uno tenía que mirarla para que no murieran, no fallecieran. Y pues pienso que esa historia también es impactante porque a hoy en día, pues es lo mismo. Si nosotros eh, nos miramos a nosotros mismos, nos desviamos de lo que el Señor nos insta para que podamos agradarle, pues claro, pues nos separamos. Cualquier vicisitud que se nos presente y muchas veces nos acongojamos y creemos que haciéndolo por nuestros propios méritos, pues vamos a obtener la victoria, pero pues no, a veces uno desfallece y uno se desanima y uno cree que por seguir la verdad, lo bueno, lo justo, lo puro, entonces, ay, me vinieron todas estas calamidades porque es que como sigo a Cristo, no, no debemos desfallecer. Para eso el Señor Jesús es nuestro ayudador. En cada problema que se nos presente, vayamos directamente postrados de rodillas, ayuno y oración y clamemos. Y, y Él hará, Él hará. amén. Sí, el incidente que menciona la hermana Lucy es una enseñanza que Dios les quería dar al pueblo de Israel, y es de que ellos no podían obedecer a menos que miraran a Cristo, al Salvador prometido. Ahora, no sé por qué el Señor escogió una serpiente para representar a Jesús, ¿no? Pues, o sea, y eso es una lección también para mí, porque Dios no puede ser encasillado en que tiene que usar siempre un becerro de oro, un becer, perdón. Hubiera podido usar algo que lo representara a él, ¿no? Pero ¿por qué usó una serpiente? Yo siempre le he preguntado, no tengo la respuesta. Si alguien tiene alguna idea, puede compartirla. Pero usó en esa oportunidad una serpiente, y eso representaba a Cristo, que iba a ser levantado algún día y que ellos tenían que mirarla para poder ser obedientes, ser sanados de su condición. Y las serpientes que lo estaban picando, pues obviamente era un castigo del enemigo por abrir puertas que ellos no debían abrir. Ya había pasado lo del becerro de oro. Ya hace tiempo, sí. Bueno, se me ocurre, ¿no? Estoy buscándolo, de hecho, aquí en la palabra, a ver, de pronto está, pero como que ellos quisieron hacer el becerro de oro como para tener algo visible y fue por su justicia, ¿no? O sea, por decisión de ellos, por decirlo así. Esta vez el Señor les manda por decisión de él, porque a él sí, él quiso, pero fue por idea de él, mandaron Moisés hizo esa serpiente y ahí sí les dijo, ahí sí mírenla, porque si no, Ujú. no se salvan, pero fue el Señor, ¿no? No ellos, como enseñándoles Eso. también, es que si yo lo digo, lo hacen. Si yo hubiese dicho hagan un becerro, hagan el becerro, pero es que yo no lo dije. Entonces, Mm. se me ocurre, ¿no? Sí, y lo Era terrible es que, tanta, era tanta la incredulidad de ellos que el Señor, mirando hacia atrás, les habla, o sea, hablaba, ¿sí? Fue guiador, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel transitaba por el desierto, la nube de día, como la luz de noche, pero es que eran incrédulos. O sea, si en ese tiempo el pueblo de Israel era incrédulo, ¿cómo estaremos a hoy en día? mm, Por eso es que debemos clamarle al Señor para que ese espíritu impuro de incredulidad fuera de nosotros, porque todo lo que va a sobrevenir, y si no tenemos esa fe arraigada en Jesucristo, pues vamos a ser movidos y vamos en cualquier momento.
a no representarlo a él. Entonces ese pueblo era muy incrédulo. Y el Señor, ¿cómo hablaba, no? Por medio de Moisés, cuando abrió el mar, bueno, tantos casos en el cual el Señor se mostró a ellos. Pero bueno, hay promesas poderosas que nos dice y nos insta. Mire, por ejemplo, lo que estamos leyendo. No, no miremos a otro lado, no miremos el mundo, no miremos pues las cosas que nos gustan, no. Tenemos que tener la mirada fija en Jesucristo y seguir avanzando, avanzando y el Señor nos irá revelando qué pecados hay en cada uno para poder vencer y con la ayuda de Él, ¿no? Porque pues de nosotros no sale poder para vencer. Así es. Hermana Lucy, si gusta, leas este párrafo. Cuando Cristo se humanó, vinculó a la humanidad consigo mediante un lazo que ningún poder es capaz de romper, salvo la decisión del hombre mismo. Satanás nos presentará de continuo incentivos para inducirnos a romper ese lazo, a decidir que nos separemos de Cristo. Necesitamos velar, luchar y orar para que nada pueda inducirnos a elegir otro maestro, pues estamos siempre libres para hacer esto. Mantengamos, por lo tanto, los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Confiando en Jesús, estamos seguros. Nada puede arrebatarnos de su mano. Si le contemplamos constantemente, somos transformados en la misma semejanza de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor. Bueno, esto es muy lindo porque tenemos un vínculo que dice acá, ningún poder es capaz de romper, ni siquiera Satanás. ¿Ok? Un vínculo de Jesús con la humanidad. Todo el mundo tiene ese vínculo, pero lo único que, digamos, puede romper ese vínculo es la decisión de nosotros mismos. Miren que Satanás no puede romper ese vínculo, por más que, o sea, él no puede hacerlo. Pero claro, él sí nos presenta incentivos para que nosotros tomemos la decisión de romper ese lazo con Cristo. Entonces, de continuo nos presentará como, yo ya no sigo, ¿sí? Esto está muy difícil. O dudas, ¿será que esto sí es de Dios, todo esto que estoy pasando? Entonces, eso llena de perplejidad y claro, nos quiere inducir siempre a que nosotros elijamos, pues, irnos por otro lado. Claro, el mundo y la concupiscencia, ¿sí? Mientras a uno les presentan un buen trabajo, donde va a ganar mucho dinero, pero se va a violar el sábado. A otros nos presenta muchas veces invitaciones, a otros presenta em, reuniones mundanales. Bueno, tantas cosas temporales que realmente no valen la pena y que no valen que le demos significado. Más significado es seguir a Jesús, seguir los pasos de Él, hacer su voluntad. Sí. Bueno, ¿quién quiere leer el siguiente? O si tienen Un comentario, sí, por que delantero, sí. estaba buscando lo de la serpiente y también tiene que ver con este párrafo porque está la palabra que me llamó la atención es incredulidad, ¿no? Porque dice acá mantengamos por lo tanto los ojos fijos en Cristo. Y ahí la parte de la incredulidad es muy importante porque cuando puso la serpiente, Dios lo que quería era que quien por fe por lo menos una vez creyera en esa, entre comillas, locura de Moisés, em, pues no creía, la mayoría como que, como así que está haciendo y fuera de eso una serpiente, ¿no? Entonces, los que no creyeron y fueron incrédulos y ni siquiera quisieron mirar a la serpiente, se murieron, ¿no? Y los que sí creyeron tuvieron fe porque ahí no era tanto
el animal, sino que creyeran que por mirarlos iban a sanar, con solo mirarlo. Entonces es esa fe que el Señor quiere, esa confianza, ¿no? Que no haya incredulidad, que solo necesitamos es mirarlo a Él. Sí, o Tan duro, sea, ¿no? Tan interesante. duro que es mirar a Jesús, ¿no? Sí, sí, sí hubo en ese tiempo que murieron muchísimos y ahora en este tiempo, con solo creer en Jesús y creerle a la palabra de Dios y podemos ser sanados, limpiados, purificados. Qué hermoso. La palabra de Dios, va a ser una pregunta, pensemos. ¿La palabra de Dios es solo la Biblia? No, está el espíritu de profecía. Eso es palabra de Dios. Uy, pregunto, hermano, ¿y la naturaleza también habla Sí, de Dios? sí, porque dice el Espíritu de Profecía que es el segundo libro de Dios. Dios decidió hablar por medio de la burra de Balaán. Dios puede decir hablar por medio de tu esposo, sea consagradísimo, amador de Dios o no, y eso es palabra de Dios, por medio de un sueño o porque lo mandó, o tu hijo, o no sé, algo que te avise, cualquier profeta, cualquier medio que el Señor consiga sigue siendo palabra de Dios, ¿no? Ujú. Y todo va Mm, en armonía con las claro, otras fuentes, ¿no? Con la fuente claro. principal, que es la Biblia, que es el Espíritu de Profecía, y lo que te diga la persona o lo que Dios te dé en un sueño es palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿O hay alguien aquí que sinceramente dice, no, yo como que Probando los espíritus, lo dejó escrito el Señor. Es, Probad los espíritus. Él nunca eh, ajá, calla, nunca ha callado. probar Entonces, los probándolo. espíritus, porque Exacto. miren, hay un ejemplo que quiero comentarlo. Em, yo tenía una amiga que, pues que ella decía que creía en el Señor, pero en un momento que se le murió el papá, ella decía, y la niña de ella, que en ese tiempo tenía como unos, ¿qué? 5 añitos, y resultó diciendo que el abuelo había estado al lado visitándola. Entonces, ¿cómo yo voy a creer eso? Eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita, donde dice que los muertos, muertos están, no oyen, no ven, no sienten, no hablan. Entonces, eso no es palabra de Dios, ¿sí? Probar los espíritus, como decía Jessica. de acuerdo. Y por ahí es donde aún hasta los escogidos van ¿sí me entiende? Van a ser engañados. Entonces, por eso necesitamos escudriñar la palabra de Dios, escudriñar. No que alguien venga y nos diga, no, el Señor quitó el sábado, o el Señor dice en su palabra que no, que sigamos comiendo cerdo, que sigamos bebiendo vino, que sigamos. Entonces, eso no es palabra de Dios. Palabra de Dios tiene que ser sopesada. Así es, pero el enemigo no Claro. nos va a engañar con esas cosas que sabe que no vamos a caer, ni con el sábado, ni con no comer cerdo, ni nada de eso. Pero, por ejemplo, Pero bueno, si el corazón no está convencido, mira al pueblo de Dios, Desde que es luego. un ejemplo para nosotros. Mira a Dios cómo les decía, les instaba, les amonestaba. ¿Y qué? Mira, de para atrás, de para atrás, de para atrás. Y hoy en día puede ser que el pueblo de Dios también nos encontremos en ciertas debilidades, claro. Entonces, Ok, nos toca sí. tener cuidado. Nos toca orar, ayunar y clamar y mirar a Jesús para poder vencer. ¿Nos pueden engañar con la misma Biblia? claro, es Mm, que yo creo que es más importante. Siempre Jesús demostró que es como un escrito está y nunca se va a contradecir. Pero, por ejemplo, les pongo un ejemplo que está en el Espíritu Profecía y como esos, hay muchas joyas así. Le pasó a la misma Helen White.
Me imagino que las circunstancias, y nos puede pasar a nosotros, no había otra opción. Pero es esa íntima comunión, como hemos aprendido acá, aprender a escuchar la voz del Señor y saber si viene Él o no, y preguntarle y confirmar y ir seguros. Entonces, por ejemplo, a ella le tocó para un mal de estómago comer huevo crudo con vino. ¿Y qué dice la palabra? Los bebedores de vinos no van a ir al cielo, no, son Los embriagados. borrachos, los Pero ella se borrachos. emborrachó, la mandó el Señor a emborracharse para que se ganara el estómago, no, pero la mandó a tomar vino, no jugo de uva, vino. Claro, porque hay ciertos remedios que funcionan así. Por supuesto que si tienes otro, probablemente el Señor te va a poner el otro, pero si no hay, ahí quedó escrito, un huevo con vino, no me acuerdo qué más, pero fue algo pequeño. Pero claro, si no estamos acostumbrados y no vamos al Señor a preguntarle, a confirmarle, pues podemos caer en que eso no es del Señor y resulta que sí, ¿no? Nos puede pasar lo mismo que les pasó a los israelitas que no miraron la serpiente, porque es que Dios no Exacto. actúa así. ¿Cómo así que Dios va a usar una serpiente, sí? Pobre de mí, donde yo hubiera estado en esa época. O sea, no. Si ven, hermanos, es que eso no se reduce solamente a, bueno, yo entiendo, sí, guardar el sábado, no comer ciertas cosas. No, son muchas cosas, muchas. Entonces, cuando la hermana Juárez comió té, tomó té, por ejemplo, té para un dolor de estómago, té. Le dijo el Señor, tómate un té. Y la criticaron. Entonces ya dijeron que ella se la pasaba tomando té. Claro, porque ella misma dijo que el té es peor que el café porque daña el estómago, pero el Señor El sabe a té, qué el café. medida, exacto, pero el Señor sabe a qué medida ese té o ese café que nos vas a tomar, aunque haga daño para el estómago en exceso, pues le servía en una medida que tomara igual té. Entonces, Ven, es que es, y hoy en día no se puede hacer un té de plantas. Hay muchas plantas que son claro, eso sí se de usa, té. pero eso ya es como una infusión, ¿no? Lo que pasa es que a todo le llaman té, pero es la hoja de té como tal. Porque es que cuando he ido a ciertos sitios, ay, ¿quieres un tecito? Pero es que ese tecito que dan ahora, eso es como ¿cómo le digo yo? Haga de cuenta un bultico pequeñito, pero entonces ese té no es un té natural. Ese té no es un té natural, entonces ahí es Sí, donde uno debe elegir. n- Y no, yo lo que, digo, sí, no, gracias, ¿sabes qué? No, si tienes algo más natural, se lo recibo, ¿sí? Entonces, ahí también, bueno, el Señor nos muestra y nos ayude para poder uno tomar decisiones inteligentes. sí. Bueno, hermanos, pero sí ven que es que, o sea, nosotros no podemos hacer reglas, ni estatutos, ni nada. Es el Señor el que los va haciendo, ¿sí? Puede haber en una oportunidad donde o sea, yo no sé hasta dónde el Señor nos pruebe, nos toque, sí. Obviamente el Señor nos va a mandar a pecar, pero lo de la serpiente, acuérdense siempre. Imagínense la hermana Juan donde le hubiera puesto a decir, no, yo no me voy a tomar eso, Señor, porque tú me dijiste que eso no se debe tomar. Es que cuando lo dice el Señor ya, o sea, nada, no le metas lógica, es el Señor, listo. Y es tu relación con Cristo el que va haciendo que tú seas más perceptible a la voz de Dios y sepas detectarla. Eso viene con el tiempo. Pero entonces no siempre va a ser solo la palabra de Dios, o sea, la Biblia, el Espíritu, profecía, ¿no? Porque en el día a día nos vemos enfrentados, como dice la hermana Lucy, a esas cosas. Pero yo debo preguntarle al Señor, o sea, sí, sigo el protocolo, Señor, sí, síguelo. O puede ser que en algún momento te va a decir, acéptalo. Por alguna razón, acéptalo. Y si tú no estás entrenado con Jesús en aprender a escuchar su voz en esos momentos de decisión, entonces, ¿ves? Muchos de los errores que cometemos es por no consultar al Señor en esas cositas. Por eso les digo, Satanás no nos va a tentar con el sábado ni con comer, no sé, una botella de vodka, ¿no? Porque saben que no, Tommy, ahí no vamos a caer. muchas Es otras veces cosas. sí somos tentados por esas cosas, Tommy.
¿sí? Ah, para Y el si que no, sí tiene, perdón, hermanos, para el que sí tiene inclinaciones a eso, sí, pero para el que no, que ya la tiene clara, ya toma una decisión en cuanto a eso de no tomar licor, ah, no, el enemigo no va a usar eso, a eso me refiero, ¿no? Él sabe las debilidades de cada uno claro, y es por ahí que nos va a tentar. A eso me refiero, no me estoy refiriendo a otra cosa. Bueno, ¿no sé si quedó claro o está, o no quedó claro? Lo de la serpiente no me quedó claro. Al fin no supe cómo así. ¿Qué exactamente no supiste? Porque no me estás diciendo que, o no Pero nos como estás contando qué es que lo que no entiendes. nos pueden engañar por la palabra. O sea, era mentira que el Señor dijo que una serpiente, porque eso sí No, no me lo sé, la verdad. No, no sé. no está en la palabra. Recuerdo eso. Sí, Es una buscamos, serpiente que él mandó a tallar, creo que es en madera va o a en bronce, buscarlo. a Moisés. Y como que la prueba, la idea era que como estaban casi moribundos, ya habían muerto unos, entonces la idea era que su fe no tuvieran incredulidad, que obedecieran al mandato que Dios mandó por medio de Moisés, que al mirar esa serpiente, aun cuando estuvieran moribundos, se iban a sanar inmediatamente, solo con tan solo Mm, mirar. Y unos tuvieron tanta incredulidad porque obviamente, ¿cómo se le ocurre que una serpiente, o sea, ni siquiera un cordero, no, una serpiente, por el animal que había elegido y por ser un ídolo, se iban a salvar? Entonces la incredulidad, pues, hizo que se murieran porque no obedecieron, no creyeron. ya, gracias. Aquí está, números 21, del 4 al 9. Dice, después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Aquí está el primero, el desánimo. El desánimo, el enemigo trabaja mucho con el desánimo a nosotros. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, o sea, del maná. Fíjense lo que me estaban diciendo. Y Jehová, y eso no era eso, o sea, era fastidioso. Bueno, ahorita comentaba esto. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, o sea, esas que los están picando, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Claro, eso es extraño. O sea, el Señor, una serpiente, pero ¿por qué una serpiente? Sí, nada, ahí no había de meter lógica. Si el Señor lo dijo, háganlo. Él quería desarrollar, eh, quería como ayudarles a quitar esa incredulidad de que el Señor puede y, salir con cualquier cosa. O sea, si el y Señor es decide que que es una serpiente, ¿sí? Y es que ese pueblo murmuraba, Tommy, ahí mismo lo dice. Ellos murmuraron. ¿Y qué fue lo que murmuraron? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Sí? Donde ellos allá tenían las ollas de carne y donde ellos estaban en un reposo. ¡Ah, qué delicia! ¿Sí? Aprendiendo todas las mañas, hechicerías, con ídolos. Entonces ellos murmuraron. ¿Sí? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Entonces, pues claro, a Jehová Dios, pues, ¿qué hizo? ¿Sí? Las serpientes, esas serpientes ardientes que empezaron a morderlos. Y ahí fue cuando ellos se dieron cuenta de que, primero, la incredulidad, segundo, pues que ellos como estaban tan llenos de todo lo que se daba en Egipto, entonces por eso ellos pecaron contra Dios. Bueno, Pues me imagino que él también puso esa serpiente porque como los habían mordido es una serpiente.
Entonces el contra era el mismo veneno, pero hacía lo contrario, como para contrarrestar el otro veneno. Me No, ocurre. pero no. Bueno, sí son ideas, pero no, esa no es la razón. En No, ahí este, está la palabra. Fueron mordidos y solo con mirarla a ella, o sea, a Era la esa serpiente de bronce. serpiente de bronce, solo con mirarla, ¿qué les costaba? Mírela y vivirá. O sea, eran sanos. Cuando la miraban ya ellos eran sanos. era la fe en Cristo, ojo con eso. Esa serpiente Claro, representaba la venida del sí, Mesías, esa serpiente que iba a ser representaba a levantado como Jesucristo. como en la cruz fue levantado Jesucristo. Sí, señor. Y por eso cuando Jesús le dijo a Nicodemo, si no fuera levantado el Hijo de Dios, no puedo, o sea, no me acuerdo cómo fue que dijo, si buscamos ese texto. Si el Hijo del Hombre no fuera levantado, no vivirás, algo así, dijo él, y es lo mismo que estaba pasando aquí en Israel, o sea, le trajo a la memoria este asunto. Entonces esa serpiente levantada y que todo el que mirara allí iba a ser salvo. Juan 3:13. Si el hombre no fuera si el Hijo del Hombre no fuera levantado, no, estoy buscando a ver. ¿Ibas a decir algo, Juan hermanita 13, Carolina? 14, hermano. 13:14, gracias. ¿Qué dice Juan 13:14? Juan 3, 14, 13:14. 3:14. 14, 3, 14. ¿Qué dice? Compártelo, mi Dice, amor, por favor. Ah, bueno, hermana Ruth, sí, diga. dice aquí, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que Eso. todo, el 15 dice, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso. Entonces era un Amén. símbolo de Cristo, Amén. ¿sí? Y el Señor le dio por usar una serpiente, punto. Esa, la serpiente siempre uno dice, la serpiente es asociada con Satanás, ¿no? La serpiente antigua, todo esto, y el diablo usa una serpiente, ¿no? Pero perdón, pero es que el creador de todo lo que existe es Dios, y Dios elige lo que quiera. Y en esta oportunidad eligió una serpiente. ¿Y qué? ¿Quién soy yo para discutir eso? ¿Sí? Por eso les digo, hermanos, cuando el Señor les salga con algo así, ustedes, o sea, son los responsables de tener una comunión con Cristo para saber si eso viene de Dios o viene del enemigo. Pero es la cercanía y la amistad que tengas con Cristo, porque Dios puede hacer esto en tu vida, en nuestra vida, decir un momento a otro, no sé, alguna cosa así. Y si tú no disiernes la voz de Dios, no te has relacionado con Jesús, pues no vas a saber. Pues les digo, el enemigo no nos va a tentar con el sábado ni con nada de esas cosas si esa no es tu debilidad, ¿no? No, va a ser con sutilezas. Y a veces el Señor va a hablar y va a hablar cosas que aparentemente no tienen sentido. Te va a dar un sueño, qué sé yo, y parece que no tuvieran sentido. ¿Y tú cómo sabes si no es de Dios? Si enseguida decís, no, eso es de Satanás. No, no, no. Cuidado, cuidado. O si tu hija tiene un sueño y te dice, mamá, tuve un sueño contigo y es esto y esto y esto, y tú dices, no, eso es de Satanás. No, porque es que Dios solo habla en la Biblia y el Espíritu profecía. No, cuidado. Tienes que ir a orar. Tienes, Señor, ¿esto es tuyo o es del enemigo? Esa es la meditación, ese es el trabajo. Señor, confírmame. Ojo con eso, porque como dijo mi esposa, Dios puede usar a cualquier persona en la vida para hablarte. ¿Y tú cómo sabes si viene de Dios o es del enemigo? Tú, Con un escrito está, Tommy. no Con un solamente, escrito está. hermana, no solamente, lo siento mucho porque es que en esta Eso es que eso oportunidad es no palabra había de un... Dios. Escucha, escucha, hermana Eso es Lucy. palabra de Dios. Sí, pero escucha, no siempre va a ser así. Dígame usted una palabra acá antes del libro de Números donde Dios haya usado una serpiente para salvar a las personas. ¿Dónde?
O A donde la él, a serpiente él, está asociada con a él le Jesús, al pareció. menos, ¿no? A ese nuestro Dios poderoso, a él le pareció así. Y nadie de nosotros que somos tan pecadores podemos hacer objeción de lo que él dice, ¿sí? Entonces, en los libros de profecía dice, y así está escrito, que con un escrito está, o así dice Jehová, con eso vamos a corroborar si lo que un ejemplo nos quieren decir X error, entonces vayamos nosotros a verificar a su palabra y al espíritu de profecía. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Sí, usted tiene razón, hermana Lucy, pero no me ha entendido. Tal vez yo no me he hecho entender. No es esa las ocasiones que yo estoy mencionando. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. ¿Dónde había escrito algo para decir Se a lo Abraham esto dijo es, a él, se lo dijo a él directamente. es, Y eso va es, en contra de Dios, eso no va en contra de Dios, eso es algo bueno y Dios quería probar el corazón de él no, si él no realmente, sabía si era bueno. Él no, ¿cómo él sabía si era bueno o era malo? A ver, ¿cómo él sabía si no había nada escrito? Les pregunto, pues, para que pues meditemos en esto. no era nada malo porque él era de la familia, o sea, ya se practicaba la idolatría, eran paganos. Entonces, genial que, por ejemplo, que a mí me hable el Señor de esa manera, sal de tu parentela. O sea, dice uno, uy, Señor, pero eso ya es como se ha dicho, eso es tener una comunión íntima con el Señor para poder uno reconocer que es palabra de Dios, ¿sí? Y Eso, cada uno, pues, Dios permite que tengamos experiencias diferentes. No puedo decir que tu experiencia sea igual a la mía, ni la mía igual a la de Jesse o a la de otro hermano, no. Todo depende de esa comunión que estamos hablando íntima con el Señor para que podamos escucharle, ¿sí? Ah, bueno, ahora Abraham era de la familia pagana, ellos eran unos idólatras y bueno, pues el Señor conocía el corazón de él y por eso me imagino que el Señor le habló y él le creyó, porque si no le hubiera creído no hubiera salido. Pero ¿cómo él sabía que era de Dios? No era un porque espíritu malo que lo estaba engañando. le reconocía su voz. Y Exacto. es Claro, en, la en los que en sentencia. el último tiempo queremos ser 144.000 o estaremos viviendo, nos toca así porque ni siquiera tendremos el iPad para mirar ni la Biblia, lo que nos acordemos y porque reconocemos la voz del Señor. Si Él nos dice, vete por acá, vete por allá, te están persiguiendo algo, o sea, no hay de otra. Y Ujú. claro, como dice la hermana Neida, sobre todo idólatra. En los tiempos de Abraham y en los tiempos de Moisés, ellos eran muy idólatras. En un escrito está, tenían cuando Moisés, porque Moisés ya había escrito, Génesis, Éxodo, ya había escrito bastante, tenían papel escrito, ¿no? Como tal. ¿Cuándo? Cuando pasó esto de la serpiente, Moisés ya tenía escritos, Deuteronomio, sí. pero en los escritos, pues yo creo que les escandalizó y ahí estuvo la fe de obediencia de creer que Dios le hablaba a Moisés y creer que Dios le mandó a fabricar un ídolo de serpiente, porque así lo vería yo si me pongo en los zapatos del pueblo. Un pueblo idólatra y ve que mi líder, Dios le manda a tallar un ídolo y un animal de esos, imagínese, pues está la fe en creer que lo mandó Dios, ¿no? Y en el escrito está, no estaba eso, ¿no? Entonces, claro, todo va conforme en lo escrito está y vamos a verlo en el resultado, pero por esa comunión tan íntima que tenemos que llegar a tener para reconocer que viene del Señor, ¿no? Y preguntarle a Él también directamente. Y claro, todo va a concordar al final también. Sí. ¿Se acuerdan de aquel profeta Elías que el Señor le dijo, no te vas a detener a comer en casa de ninguno, vas a darle este mensaje a Jeroboam y luego te devuelves? ¿Sí? Para el que no, búsquelo. Por allá en Jeroboam, por allá en Reyes, Primera de Reyes. Profeta Elías le dice, vas, le das el mensaje a Jeroboam y te devuelves por el mismo camino y no le vas a recibir a nadie. ¿Ok? Y Jeroboam le dijo, te invito a mi casa,
para que te tomes alguito. Sí, era el rey de Israel. Y Ahías, muy obediente, dijo, no, aunque me ofrezcas esta vida, la otra, no voy a recibir nada de tu mano, porque no debo recibir nada, me voy. Y se fue. Y a mitad del camino le sale otro profeta y lo invita, profeta de Dios, y lo invita a la casa. Y ese profeta, que era de Dios, porque quería hablar con Ahías, le dijo, ven, que el Señor me ha dicho que, que pases la noche conmigo, que comas y bebas, y luego continúas tu viaje. El profeta Ahías aceptó esta invitación porque era profeta de Dios. Y cuando salió de la casa ese profeta el otro día, llegó un león y lo despedazó. Yo puedo decir algo. Claro que sí. Eh, yo creo que, bueno, la palabra de Dios, es que no sé, siento que había como medio conflicto ahí. Y si bien la palabra de Dios, Dios la dejó para que, o es mi pensamiento más bien, aclaro, la palabra de Dios es su ley y aparte de eso, Él dejó plasmada todas estas cosas que le pasaron a los profetas y a los hijos de Él para que nosotros podamos aprender y para que sea un ejemplo para nuestras vidas, ¿no? Pero si bien, asimismo, como lo decíamos al principio, si nosotros decidimos tener una relación con Dios, comunión, orar, hablar con Él, poner nuestros planes a su voluntad, porque claramente los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Él nos puede hablar de cualquier manera, así como em, Jesse o el hermano Tommy lo decía ahorita, ¿no? Y por eso es que nosotros podemos dar testimonios de fe para que las demás personas crean en Él, ¿no? Ahora les voy a dar un testimonio. Yo el otro día tenía un conflicto, sí, pues no sé, como un conflicto mental, espiritual en mi vida acerca de unos planes que tengo. Y yo le dije, bueno, Dios, tenía que tomar una decisión. Y yo le hablé a Dios y le dije, Dios mío, que se haga tu voluntad. Tú sabes que he puesto estos planes delante de ti, que se haga a ti, yo no me voy a estresar, no voy a hacer lo que yo quiera, sino que seas tú guiándome. Pero yo no sabía qué decisión tomar. Entonces yo le dije a Dios, dame una señal, yo voy a hablar con mi papá y que lo que él me diga sea de acuerdo a tu voluntad. Y tal cual, así fue. Yo hablé con mi papá y mi papá me dijo como pues no vas a dejar eso a un lado, déjalo para tal fecha. Y así hice. Yo sentí en mi corazón, ya lo había hablado con Dios y aunque mi papá cree en Dios, pero no conoce, digamos, no tiene nuestra misma fe, yo sentí que Dios me había dado la señal por medio de él. Entonces, si bien esto ya es como fuera salido del tema, si bien nosotros conocemos la palabra de Dios, pero no por conocer la palabra de Dios tenemos que tener el orgullo de que solamente por palabra de Dios Dios nos habla o por medio del espíritu de profecía, porque si nosotros que somos conocedores y sabemos, Dios nos puede hablar de mil maneras. Nos puede hablar con el señor de la tienda, que ni siquiera, nos puede hablar con X persona que hasta ni siquiera pueda conocer o creer en Dios. Obviamente, nosotros ya tenemos el conocimiento y creo que tenemos la capacidad para deducir. Oiga, si esto le pasó a, no sé, a Jeroboam, esto le pasó en la Biblia, a mí también me puede pasar y creo que me encuentro en esta misma situación. Así que o pedimos ayuda a Dios o lo hacemos por nuestra propia justicia, que eso no debería ser así. Entonces, yo creo que cuando cada día nosotros nos acercamos más a Dios, intentamos luchar en contra de nuestro propio yo, sí, porque también nosotros, para que, o bueno, yo hablo desde mi propia experiencia,
nosotros a veces nos creemos infalibles, o sea, yo y ponemos también el yo antes que a Dios, ¿sí? Entonces, no, yo sé que yo puedo, yo me voy a salir y pues porque vamos a mentirnos y esa es la nueva modalidad, pues, o la nueva teoría del mundo. Tú puedes, dale, tú puedes solo, no sé qué. No, o sea, nosotros sin Cristo Jesús no podemos hacer nada y es como que no valoramos eso y como que a veces nos perdemos en el mundo. Entonces, si ponemos a Jesús delante de nosotros, porque sabemos que la palabra de Dios dice eso en Deuteronomio, creo, no sé, si Dios va delante de ti, pues ¿quién contra ti, no? O sea, pon a Dios delante antes que a ti mismo de tus planes. Entonces, si creemos en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, en los libros de profecía, nosotros también podemos no probar los espíritus, sino escoger entre el bien y el mal. Y claramente si tenemos a Jesús de nuestro lado, pues ya sabemos cómo debemos de actuar. Y algo muy lindo que me ha parecido el día de hoy con respecto a el culto de la tarde ha sido de verdad que creo que fue el texto que yo leí de primeras, que fue esto como que lo que decíamos o lo que decía Tommy, ¿para qué vivimos preocupados si ya con Cristo es una vida de reposo? Y yo decía, si yo le entrego mi vida a Jesús, claramente Satanás sabe cómo atacarnos con todos los dardos, porque puede haber todavía em, como esto, no semillas, sino restitos de pecado en nuestra vida, por decirlo así, basuritas porque si Cristo murió por mí y yo le entrego mi vida a Él diariamente, mis planes, ¿por qué me tengo que preocupar? Yo decía eso ahorita, apenas yo leí eso y me gustó algo mucho que tú dijiste, Tommy, ahorita, que decías como, ¿por qué nos tenemos que preocupar si nuestra esperanza no está en nosotros mismos, sino en Cristo? Entonces, si a ti te preocupa algo, Dios mío, ayúdame, esto es bueno o esto es malo, esto es de ti. Yo creo que a veces nos falta, a veces nos dejamos llevar por la incredulidad, que eso es falta de fe y de confianza en Dios, y no le creemos a Dios, nos preocupamos tanto que no, o sea, como que no hemos entendido eso. Y yo no sé si fue de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, lo que sea, pero el culto de hoy, ahorita en la tarde, ha sido de tanta bendición para mí que yo me siento como en reposo. Me siento así como cuando uno va a un masaje de relajación y, Dios mío, lo que tenemos que hacer es ahora, pues para mí, es la lucha interna de necesito como que más tiempo con Jesús, porque a veces las cosas de este mundo te absorben tanto que tú desvías tu mirada y tu vida hacia el mundo y no a Cristo. Y yo decía ahorita que por favor Jesús ayúdeme y ustedes ayúdenme en oración, que quiero compartir más de mi vida con Cristo, conocerle Amén. más, leer más, o sea, como que se vuelva así lo que tú decías ahorita, Tommy, de enamorarte, así como, no sé, te gustó, no sé con qué compararlo, pero no sé si alguno tiene un hobby de, no sé, salir a trotar, salir a mirar el cielo. Así deberíamos contemplar a Jesús como esa necesidad de conocerlo de Cristo, no decir como, ay, sí, yo creo en Cristo, sino así como cuando tú te enamoras de algo que quieres hacerlo tanto como tu profesión, como tus hobbies. Y yo decía eso ahorita, Dios, ayúdame, ayúdame, quiero poner eso en práctica, porque no solamente es el decir, sino el hacer. Entonces, Amén. ahí les hablé un poco de mi experiencia, poca experiencia, y de mis planes a futuro con Cristo, que lo estoy Amén. deseando tanto. Amén. Qué bonito. Gracias, hermana, por compartir esa experiencia. Y bueno, es exactamente eso lo que quería. O sea, ya lo vimos con ejemplo. A la hermanita Carolina le habló Dios por medio de quién? De su padre, por una situación que ella tenía. Dios no usó
en este momento otra persona, sino su padre. Y su padre no es, digamos, adventista, creyente, sí, sí, es temeroso de Dios. Hemos orado por él, a quien la verdad os hará libres. Pero eso no impide que el Señor lo use en ciertas ocasiones para hablar. Y en esa oportunidad fue palabra de Dios. Entonces la hermanita Carolina encontró palabra de Dios por medio de su padre. Entonces, miren, ¿sí ven? Dios puede usar la burra de Balaán, una serpiente, ¿sí? Nuestro padre que nos adventista, eh, cualquier persona, cualquier persona. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo para que sepamos eh, diferenciar entre lo bueno y lo malo. El mero conocimiento de la escritura no nos va a hacer aptos para discernir los espíritus, ¿sí? Eso es lo que quería resaltar y bueno, la hermana Carito nos dio un excelente ejemplo vivencial. Y claro que sí, hermanita, que el Señor la siga guiando y todos, eso es lo que vamos a hacer. Los ojos fijos en Cristo. Les propongo que leamos el último para finalizar esta parte y ese es el mensaje de hoy. Mantener los ojos fijos en Cristo. Como dice el himno, fija tus ojos en Cristo. Dice este párrafo, si me permiten leerlo, dice, así fue como los primeros discípulos llegaron a asemejarse a su amado Salvador. Cuando aquellos discípulos oyeron las palabras de Jesús, sintieron su necesidad de él. Le buscaron, le encontraron y le siguieron. Estaban con él en la casa, a la mesa, en los lugares apartados, en el campo. Le acompañaban como era costumbre que los discípulos siguiesen a un maestro y diariamente recibían de sus labios lecciones de santa verdad. Le miraban como los siervos a su Señor para aprender cuáles eran sus deberes. Aquellos discípulos eran hombres sujetos ¿a qué? A las mismas debilidades que nosotros. Tenían que reñir la misma batalla con el pecado. Necesitaban la misma gracia para poder vivir una vida santa. Mientras ellos estaban con Jesús, se equivocaron, pecaron, fueron usados por Satanás en algunas ocasiones, Sí. erraron, claro. Sí, el Señor Jesús dice, en la vida siempre habrán tropiezos. Sí, busquemos ese texto aquí. Siempre vendrán tropiezos, creo que dice. Lo digo por mí porque a mí me cuesta mucho equivocarme por mi orgullo. Que ya el Señor Jesús trabaja eso conmigo, pero a mí me da durísimo. ¿Sí? Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, mire. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y ahí viene, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti, mejor te centra en la vida cojo, manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Esto no es literal, ¿no? Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echados en el infierno de fuego. Bueno, esto tiene su significado, nos quedaríamos explicando más, pero lo que quiero decir es que dice que es necesario que vengan tropiezos. ¿M? O sea, a veces van a haber tropiezos, a veces van a haber, sí, nos vamos a equivocar, miren que los discípulos seguían a Jesús en todo, en el campo, en la casa, en la mesa, y sin embargo, a veces fallaban, pero se levantaban y seguían. ¿Por qué? Porque no se enfocaban en sí mismos. Y mira cómo fallé, y se ponían mal y entonces entraban en depresión y mire que no me voy a salvar y el temor de no salvarme. No, eso no, ese no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es mirar a Cristo, aprender más de Él, aprender a caminar más de Él, a comunicarme mejor con Él. No me puedo quedar ahí. Hay una vida por delante. Vienen cosas muy difíciles, muy duras, que solo en una relación sólida con Jesucristo nos va a poner a salvo. No otra cosa. Como dice mi esposa, un día nos quitarán la Biblia, el espíritu, profecía, los celulares, no vamos a tener nada de esas cosas.
Solo será nuestra relación con Cristo y lo que el Espíritu Santo nos recuerde de lo que estudiamos o lo que alcanzamos a estudiar de la palabra. No va a haber más. Ni siquiera va a haber intercesor en algún momento de la historia, cuando Jesucristo termine su obra en el santuario. Vamos a quedar ante el Padre, ya, directo con el Padre, imagínense en eso. Cosas increíbles nos esperan, ¿ok? Entonces, les pregunto, ¿cuál era el discípulo de todos los 12 que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador? ¿Quién creen ustedes? Juan. Repito la pregunta, ¿quién creen ustedes de los 12 discípulos que más llegó a reflejar plenamente la imagen del Salvador, o sea, el carácter de Jesús? Pedro, Pero Pedro, sí, yo. ¿Quién más? Pedro, otro voto para Pedro, ¿quién más? ¿Falta alguien por ahí que opine, no? Pedro, Pedro, bueno, también dice todos por Pedro, ¿no? Bueno, pues la hermana Lucy estaba en lo correcto en esta ocasión, porque fue sí, el hermano Juan. Sí, el hermano Juan, sí. Sí fue Juan, miren. Hermana Lucy, leas este último para finalizar. Dice, aún Juan, el discípulo amado, el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, no poseía por naturaleza esa belleza de carácter. No solo hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y se resentía bajo las injurias. Sin embargo, cuando se le manifestó el carácter divino de Cristo, vio su propia deficiencia y este conocimiento le humilló. La fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que vio en la vida diaria del Hijo de Dios, llenaron su alma de admiración y amor. De día en día su corazón era atraído hacia Cristo, hasta que en su amor por su Maestro perdió de vista su propio yo. Genio rencoroso y ambicioso cedió al poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Tal es el seguro resultado de la unión con Jesús. Cuando Cristo mora en el corazón, la naturaleza entera se transforma. El Espíritu de Cristo y de su amor enternecen el corazón, subyugan el alma y elevan los pensamientos y deseos al Dios del cielo. Hermoso, ¿no? Juan, Hermosísimo. Uf, hermoso. Juan era como nosotros, miren. Y llegó a ser el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, miren. Él era igual a Pedro, él era impetuoso, se resentía, eh, ambicionaba honores. Mira, ahí lo dice. Pero cuando decidió, ¿no? Someterse a Jesús, a contemplarlo a él, pues me gusta esta frase. Perdió de vista su propio yo. Y esa es mi deseo para cada uno de ustedes que hoy nos acompañan al programa. Que le suceda esto mismo, que de día en día el corazón de ustedes sea atraído hacia Cristo hasta que en su amor por Jesús pierdan de vista su propio yo. Se nos olvide el yo, se nos olvide nosotros mismos. Y todo el centro de nuestra vida es a Cristo. y mire varias características que tiene aquí de Jesús, lo que dice esta palabra, ¿no? La fortaleza y la paciencia, el poder
y la ternura, la majestad y la mansedumbre. Claro, ¿quién no se va a enamorar de esas características de este gran Dios tan amoroso y misericordioso que es Jesucristo, ¿no? Sí, y es de lo que Imagínate, nosotros nos falta, nos falta, nos no falta, tenemos. sí, nos falta mucho. Pero bueno, en el nombre de Jesucristo, mira esto, esto tan hermoso, este párrafo que nos llena de fe y nos enamora más de ese carácter, de ese temperamento de Jesucristo. Quedamos Sí, enamorados. bueno, que el Señor nos ayude. Vamos a finalizar, a menos que haya algún comentario, alguna pregunta antes de finalizar. Y, y si no, entonces, bueno, preguntémosle al Señor si Él desea que oremos, que finalicemos con una oración, para que por favor nos acompañen y nos despida en oración. Vamos a pedirle por favor a la hermana Ruth Yunda si nos despide en oración, si es tan amable. Si le es posible, claro está. Sí, hermano. El Espíritu Gracias. Santo me tiene que orar ahora. Bueno, ok. Vamos a orar. Padre amado, oh Señor excelso, Señor glorioso, bondadoso. Gracias te damos, Señor bendito, por este día maravilloso, este día santo, de reposo. Gracias porque nos diste la oportunidad de comunicarnos hoy contigo. Gracias porque tú has dispuesto de este programa. No es una casualidad, Señor, es porque tú lo has dispuesto así, porque no es fácil comunicarnos de esta manera, porque a veces se cae el internet, pero hoy tú, Señor, sostuviste este internet para podernos comunicar aquí, tener contacto con todos estos hermanos, aprender de ti, Señor excelso, aprender de ti para siempre mirarte, Señor, que seas tú el que nos transforma, que seas tú el que nos quita todas estas cosas feas que tenemos en nuestro carácter. Señor excelso, estoy muy agradecida y sé que también los otros hermanos también están agradecidos porque hoy nos enseñaste que solo en ti somos victoriosos, solo en ti tenemos ese poder de que nos quite todas estas cosas feas, Señor. Tenemos muchas debilidades. Hay cosas que ya se han mejorado, pero hay muchas todavía que mejorar, Señor. Pero permita que lo hagamos en compañía tuya, Señor excelso. Gracias por estas semanas, Señor bendito. Gracias porque tú nos tienes muchas bendiciones para darnos. Permita que nosotros le demos esa oportunidad de poder recibir estas bendiciones que nos tiene allá guardadas en el cielo, que sean derramadas en toda la familia de estos hermanos aquí presentes que están allí. Y también para todas aquellas personas que están recibiendo estudios bíblicos, aquí como esta pareja que está estudiando con la hermana Elcira, que ellos tienen un sueño y permita que ese sueño sea cumplido, de entregar la vida a ti, Señor excelso, y seguir caminando siempre contigo. Padre amado, seas tú también y cada uno de nosotros tenemos muchas peticiones, Señor, por pedirte, por clamarte, que sea así, Señor, que confiemos en tu palabra, porque tu palabra es verdad y fiel. Señor excelso, te agradecemos todo lo que nos has enseñado
En tu dulce nombre, Cristo Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.